Bien, para retomar la charla que empezamos el jueves pasado, vamos a resumir brevemente qué vimos hasta ahora. Lo más importante que haya quedado de la charla anterior, que los procedimientos de control de calidad son indispensables para asegurar la confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio. Es decir, todas las actividades que desarrollamos en el sector deben estar sustentadas por un sistema de gestión. Uno de ellos es la norma ISO 15189, que todos los laboratorios que acreditan por esta norma van a tener un sistema de gestión de calidad en todo el proceso, tanto analítico como preanalítico. Entonces, esto es una manera de asegurarnos de que si estamos acreditados, seguimos las normas de las guías de la CLSI, para que todas las actividades que desarrollemos estén sustentadas por un sistema de gestión. En el primer jueves hablamos del tema de calificación de equipos, que es una tarea que realizan los proveedores de los equipos analíticos cuando ingresan al laboratorio. Se hace un checklist de instalación. Vimos lo que son especificaciones de desempeño, es decir, establecer requisitos de calidad para todos los analíticos que procesamos en el laboratorio. Vimos que nosotros lo que podemos obtener esos requisitos a través del estado del arte, es decir, a través de datos que tomamos de nuestro control de calidad interno o de nuestro control de calidad externo. Después empezamos a hablar de control estadístico interno de la calidad. Cuando hablamos del control interno de la calidad, lo que hablamos es fundamentalmente de la selección del material de control, de los niveles del material de control. Es muy importante tener niveles de decisión clínica para tener controles de calidad. Eso es para cuando hablamos de los métodos cuantitativos, como toxoplasmosis, como antisuperficie. Y también vimos la importancia de tener controles de reactividad, de baja reactividad, para las técnicas cualitativas, es decir, tener valores de control que no sean tan alejados al valor del CALTOF, al índice. Después también vimos de control de calidad interno, la elaboración de la carta control y la definición de lo que es la corrida analítica. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para este jueves? De control de calidad interno nos falta hablar de planificación. Después tenemos que hablar un poquito de lo que es un proceso de verificación o validación. Como les dije el jueves pasado, la validación de todas las determinaciones que tenemos en el laboratorio las hace el proveedor de los kits diagnósticos. Nosotros lo que hacemos simplemente es un proceso de verificación. Después tenemos que hablar de esquemas de evaluación externa de la calidad, es decir, de los controles externos, qué nos aportan los controles, para qué nos sirven, como vimos también en el jueves pasado. Podemos tener de los controles externos requisitos de calidad, es decir, a través del estado del arte, y después el seguimiento periódico. Bueno, vamos a hablar entonces de control de calidad del último punto. Una vez que elaboramos la carta control, que pasamos las 20 veces los controles y obtuvimos una media y los desvíos, tenemos que establecerle reglas a esa carta control. Ese procedimiento se denomina planificar el control de calidad interno. La planificación de las diferentes determinaciones la vamos a realizar en base al desempeño analítico que tienen todas nuestras determinaciones a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos que tomar un periodo estable y vemos mes a mes cómo se comporta. De esos meses vamos a obtener el coeficiente de variación de esos analitos. También si participamos del interlaboratorio vamos a obtener un sesgo. Si no, el sesgo lo podemos obtener del control de calidad externo. Y con esos dos datos vamos a tener datos de desempeño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el método es cuantitativo o cualitativo. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros, hasta que planifiquemos nuestro control de calidad con nuestro desempeño, lo más usual y lo normal y lo que está más comúnmente distribuido entre los laboratorios es tomar la regla de rechazo 1.3S, es decir, un control que está fuera de los 3 desvíos estándar se rechaza. Esa regla no está mal que la decidamos de esta manera, y ahora vamos a ver por qué es importante planificar y ver cuáles son las reglas más adecuadas para nuestro control de calidad interno, o sea, cuáles son las reglas más adecuadas para nuestro desempeño. Entonces, para los métodos cuantitativos, ¿con qué vamos a hacer la planificación? La vamos a hacer con ambos niveles de control, el negativo y el positivo, porque no son extremadamente bajos como ocurre con los métodos cualitativos.
Pero para los métodos cualitativos, que son los que se informan en S sobre CO, en INDEX, en COI, que son los cualitativos como hepatitis C, HIV, antígeno de superficie, solamente vamos a planificar con el control positivo o positivo débil si es que estamos usando un segundo control. Como les dije el jueves pasado, nunca con el negativo. ¿Por qué? Porque un indicador de nuestro desempeño es el CB y los niveles negativos de estas técnicas cualitativas son muy, muy bajos y pueden tener un CB alto. Si tenemos un CB alto vamos a tener un desempeño malo, y si tenemos un desempeño malo y planificamos con ese desempeño vamos a tener que aplicar un montón de reglas a nuestras largadas diarias y vamos a tener que repetir el control un montón de veces. Entonces, ¿qué parámetro estadístico utilizamos para evaluar el desempeño analítico de nuestras determinaciones? Hay un parámetro analítico denominado sigma, que es un parámetro que se utiliza tanto para planificar nuestra carta de control como para seguir mes a mes nuestro desempeño, que se denomina sigma. Sigma es un parámetro estadístico que proviene de la industria, que muchos los deben conocer como Six Sigma. Se comenzó a utilizar como, digamos, como para evaluar la cantidad de errores que hay en la totalidad del proceso. Así se usaba en la industria, para ver la parte de errores por un millón de procesos que tenía la industria. Es decir, detectar la cantidad de errores y tratar de mejorar el proceso para disminuir esos errores. Eso es la industria. Nosotros, ¿cómo lo usamos? Al sigma, a nosotros lo que nos interesa es relacionar el requisito de error, que es nuestro requisito de error que estuvimos viendo el jueves pasado, que lo sacamos con el estado del arte, y lo relacionamos a nuestras dos variables de desempeño, el bias y el coeficiente de variación. Entonces, como bien les dije recién, el requisito de error total lo voy a tener del estado del arte. Puede ser a través de que lo calcule con el control interno, que tiene un peer group, entonces tengo un CB para todos los participantes, es un CB robusto. Después tengo del bias, del interlaboratorio, o también puede ser de un control externo. ¿Y el CB de dónde sale? De mi carta, mi control de calidad interno. Todos los días que yo proceso control, el control se grafica en la carta me va a sacar a lo largo del mes, voy a tener un CB y de ahí obtengo el CB que voy a utilizar para el signo. Luego voy a utilizar, ahora como bien les voy a decir, disculpen, volvamos atrás, el sigma o el error sistemático crítico que se obtiene del sigma menos 1,65. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos estadísticos, o el sigma o el error sistemático crítico, son útiles para obtener la planificación. ¿Cómo continuamos entonces? Lo que vamos a utilizar son funciones de poder. O podemos utilizar software comerciales como el ZRule, que es de WestGuard, y que si entran a la página de WestGuard lo pueden descargar. Y si no, simplemente gráficos de poder, que también lo pueden sacar de la página de WestGuard, que se llaman así porque provienen de la estadística, las funciones de poder, que evalúan la probabilidad de detectar errores. Por eso se llaman gráficas de poder. ¿Qué es lo importante antes de ver un ejemplo de cómo utilizamos estas gráficas de poder? Que no va a existir nunca una situación donde yo utilice una regla o la combinación de múltiples reglas donde detecte 100% de los errores y tenga 0% de falso rechazo. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que elegir, o voy a estar en una situación donde las características de falso rechazo y detección de error las tenga a través de diferentes reglas de control o diferentes límites de control. Entonces, de este concepto de que no existe una regla o combinación de reglas de que detecte el 100% de los errores y tenga 0% de rechazos, surgen dos definiciones, que son la probabilidad de detección de error, que ¿qué significa? Que es la probabilidad de detectar, que es la probabilidad de rechazar una corrida analítica cuando ocurre un error. Entonces, si yo tengo un poder de detección de error del 100%,
quiere decir que es el ideal, que detecto todos los errores. Y por otro lado, ay, no sé si acá se ve, tengo una probabilidad, ¿lo ven bien? Una probabilidad de falso rechazo que yo creo que sea del 0%. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que a partir de que no existe una situación donde yo vaya a detectar el 100% de los errores y no tenga rechazos, surgen dos conceptos: la probabilidad de detección de error, que lo ideal es que yo poder detectar el 100% de los errores que yo cometo al procesar controles y al procesar, no, obviamente, muestras, que es lo más importante, y tener una probabilidad de falsos rechazos del 0%, es decir, que yo no rechace nunca una largada cuando no hay ningún error. Uy, bien, entonces, este es un gráfico de poder. Este gráfico de poder, que, como les dije, se llama de poder porque están graficadas todas estas curvas que son diferentes probabilidades de detección de error. Este gráfico de poder es para detectar el error sistemático. Cada línea o curva de poder me va a describir una probabilidad de rechazo con cierta combinación de reglas y números de controles según se va a identificar en este costado. La detección del error de este gráfico de poder, que es para detectar error sistemático, va a depender del tamaño del error que está ocurriendo. Acá tengo el tamaño del error. ¿Qué significa? Veamos el caso que yo tengo un error de 2,2. Un error de 2,2 significa que tengo un error que está de la media 2,2 desvíos. Entonces, en este gráfico de poder, yo tengo las diferentes curvas. Si yo tomo esta curva que ven acá de trazo continuo, esta curva se identifica con esta curva que está acá de trazo continuo, que es el caso que yo aplique una regla de 1,3S. Para este caso en particular, una regla de 1,3S me va a detectar con una probabilidad del 50% un error. Es decir, que eso es lo que ustedes tienen que ver, que la regla 1,3S, la probabilidad de detección de error, cuando el error es chico, porque esto no es un error grande, 2,2 desvíos después de la media o debajo o arriba de la media, no es un error muy grande. Si ustedes trabajan únicamente con la regla 1,3S, no voy a tener ningún rechazo, ¿ven? El 0,0 es cero falso rechazo. En esta regla es un 1% de falso rechazo, este es un 3%. En el caso que hayamos elegido esta regla, tengo para un error chico de 2,2 desvíos estándar una probabilidad baja. Ahora, ¿qué pasa? Si mi error sería 3,5, como le puedo mostrar acá, la probabilidad de detección de error es, si vamos hacia el eje de la Y, porque en el eje de la Y, como ustedes podrán ver acá, están las probabilidades de activar una alarma. La probabilidad de detectar un error cuando el error es más grande, para el caso de la regla 1,3S, es mucho mayor. Entonces, para que les quede a ustedes en este gráfico de poder, los errores los puedo detectar con monorregla o con multirregla, pero para el caso de una monorregla de 1,3S, la probabilidad de detectar un error sistemático es un poco baja, a menos que el error sea muy grande. Si el error es muy grande, obviamente, si el error excede 3 veces el desvío estándar, lo voy a detectar con una probabilidad del 90%. Acá tengo el ejemplo de planificar el control de calidad en función a la métrica sigma que yo les dije con anterioridad que debo calcular. 3 sigmas, 4 sigmas, 5 sigmas. Entonces la métrica sigma se utiliza para planificar el control de calidad interno, es decir, tanto las reglas, como ven acá, estas son todas las reglas, como el número de controles que tengo que pasar por cada largada. No el número de run, el número de run está dado por R. Y no es que yo voy a tener 6 niveles de controles. Si yo tengo 2 niveles de control y dice que tengo que pasarlos 6 veces, quiere decir que esos 2 niveles, si tengo que tener un N de 6, tengo que pasarlo 3 veces. 3 por 2 son 6 niveles. Entonces, veamos un ejemplo. Si la planificación diaria, la planificación del control de calidad me dio
un sigma de 5, recuerden que este sigma lo sacamos con el error total aceptable, con el CB y con el bias. Si a mí me da 5, ¿no? El sigma. Volvamos para atrás para ver las curvas de poder para que ustedes me terminen de entender esto. Si el sigma es de 5, quiere decir que tengo un muy buen sigma. Cuando yo bajo para interceptar las curvas de poder, tengo 3 curvas de poder que acá se las marco, que tienen un poder de detección de error. El poder de detección de error lo da el EGI del 90%. Yo les dije que lo ideal es detectar los errores con una probabilidad del 90% o más. O sea que cuando el sigma es bueno, quiere decir que yo tengo opciones para elegir. Tengo estas 3 curvas. Estas 3 curvas, si ven con el punteadito, quizás es un poco difícil, pero yo les muestro. Son estas 3 que están acá abajo. Estas 3 yo puedo elegir. Tener para mis controles la regla 13S, que va a tener 0% de falso rechazo y va a tener, acá tengo la 13S, 0,01% de falso rechazo y 87% de probabilidad de detección de error. Puedo tener una regla 2,5S con un 96% de probabilidad de detección de error y con un 3% de falso rechazo. Es decir, ustedes una vez que tienen el sigma, tienen la probabilidad de elegir si el sigma se los da en diferentes reglas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo el sigma en vez de 5, porque no tengo muy buen desempeño, me da 4, ya vamos descendiendo. Nuevamente, acá les muestro, con 4, para tener no tantas reglas, tengo que defender, o bien desciendo a una probabilidad de error del 70%, o me tengo que quedar con curvas de poder que van a tener muchas más reglas. Es decir, voy a trabajar quizás con multireglas. Acá ven, ¿no? Con un sigma de 4, miren que la opción que me da el gráfico de poder, que es lo mismo que me va a dar un software automatizado, es multiregla y me está obligando a pasar los controles 2 veces, porque si son 2 niveles, los paso 2 veces, el n va a ser de 4. Y ambas 2 opciones tienen un falso rechazo del 3% o del 4%. Es también importante reconocer que un sigma de 3,3 representa el mínimo desempeño, o sea, el sigma de 3,3 más abajo quiere decir mal desempeño, y menos de 3,3 es el mínimo desempeño analítico que se puede controlar adecuadamente en el laboratorio, asumiendo que el laboratorio está dispuesto y es capaz de implementar procedimientos costosos de 4 o 6 mediciones. ¿Ven? Acá, en el sigma de 3,3 estamos acá. Pero cuando voy a 3, la primer curva que yo tengo, que es la de arriba de todo, me está diciendo que me detecta menos del 90% de los errores, me detecta el 85%. Pero bueno, yo lo acepto. En vez de mejorar, yo lo que tendría que hacer ahí es mejorar el método para tratar de avanzar a un sigma de 4 o a un sigma de 5. Entonces, como conclusión, ¿qué espero yo de las reglas seleccionadas? Que las reglas seleccionadas, ya saben, una vez que tienen el sigma, bajan a las distintas curvas de poder y ustedes las pueden elegir. Pero si el sigma es 5, le vas a dar entre el abanico de opciones mucho mejor que si el sigma es 4 o si el sigma es 3. Y lo que yo pretendo, o lo que pretenden las curvas de poder, es que si uno tiene un problema de veracidad o un incremento del error sistemático, que en la carta control lo van a visualizar como un cambio en la media hacia arriba o hacia abajo, o si tienen un problema de precisión, que lo van a ver como un aumento del error aleatorio, que esto me va a causar un aumento del desvío estándar, las reglas que yo aplique a diario, diariamente voy a aplicar reglas, me detecten el error sistemático y el error aleatorio. Entonces, ¿cuáles son las reglas más sensibles para el error sistemático? Las que van a estar de un lado de la media en forma repetida, que pueden ser, como acá les muestro, 2,2S, 3,1S, que son 3 valores dentro de un desvío, 4 valores dentro de un desvío, o 6 del mismo lado de la media, 8 del mismo lado. Todas estas son reglas muy sensibles al error sistemático.
y las reglas más sensibles al error aleatorio son las que muestran separación entre un control y otro, es decir, 1,3S, 2,5S o R4S. R4S es la regla que me dice que un control está separado del control siguiente 4 desvíos estándares. Esto es claramente un error aleatorio. Por otro lado, ¿qué sabemos? Que los procedimientos de regla única son mucho más sencillos de llevar que los multiregla y, como el 1,3S o 2,5 o 2,5S, y que con frecuencia son sensibles para evaluar el desempeño del método de los sistemas actuales. Los sistemas actuales, los sistemas analíticos y automatizados actuales, como los sistemas de Roche, los de Abbott, los de Siemens, hay muchos sistemas analíticos que hoy son sistemas de alta precisión y que si yo trabajo bien en todo el procedimiento, no, lo más probable es que cuando yo haga un análisis de la regla a través de la planificación, me den un sigma de 5 y yo tenga que utilizar una regla 1,3S y sea suficiente. En mi experiencia personal tengo muchos análitos con 1,3S y simplemente es un rechazo cuando un control se va 3 desvíos estándar, y hay otros que tienen un desempeño un poco más bajo, de 3 o de 4 sigma, y necesitan ser más controlados, necesitan tener más reglas y necesitan que uno pase los controles más veces a lo largo del día. Simplemente esto es que yo les quiero mostrar lo que es la planificación del control de calidad con las reglas clásicas de Westgard. Si uno no procede a hacer una planificación, lo que puede utilizar son las reglas clásicas de Westgard, las tradicionales. Una vez que uno tiene el control, se observa si pasan la clásica regla 1,2S. Ya las reglas modernas evitan la regla 1,2S y directamente se comparan con la regla 1,3S. Si el control excede esta regla, quiere decir directamente que está fuera de control. O sea, hay que analizar la causa. Si el error es sistemático, o sea, está fuera. Si hay digamos, un desvío, uno cuando mira la carta va mirando los puntos anteriores y ve si ya tiene un error sistemático, si el error es puramente aleatorio. Y a partir de ahí, lo que propone Westgard es que si yo tengo, si el control está dentro de 1,3S, es decir, si lo primero que veo es que no está rechazado, ir analizando las otras reglas. 2,2S, que como les dije, evalúa el error sistemático. Si no violo esa regla, veo si se viola la regla R4S, que como les dije es error aleatorio, es decir, un control que se evalúa con el frente al anterior y tengo un desvío de 4, es decir, una variación de 4 desvíos estándar. Si no se viola esa regla, se ve si se viola la regla 4,1S, que es para el error sistemático, es decir, 4 controles a un desvío estándar. Y si esa regla tampoco está violada, pasamos a ver si tengo 10 valores por encima o por debajo de la media en forma consecutiva. Si no ocurre nada de eso, estamos en control. ¿Qué es? Es un sistema multiregla, es el sistema multiregla estándar de Westgard, que para muchos es un poco complicado, porque muchas veces uno dice, bueno, no tengo la 1,3S, pero si yo tengo que evaluar todas estas reglas y mi sistema no lo necesita, voy a estar constantemente haciendo rechazo o estar diciendo, bueno, no viola la 1,3S, pero viola la 10X y no le doy bolilla. Entonces, si no le voy a dar bolilla porque hace rato que tengo un error sistemático, no es conveniente tener este tipo de multireglas. O sea, si uno se compromete a tener un multiregla de Westgard, tiene que después, si tiene un rechazo, analizar la causa y ver qué es lo que pasó. Entonces, por eso es muy recomendable planificar. Y si mi sistema es bastante estable y tengo un sigma de 5, aplicar simplemente el rechazo 1,3S y después basta con simplemente, o sea, tener la regla de rechazo 1,3S y después día a día ver a lo largo del tiempo cómo se va comportando el control. A lo mejor no está rechazado, pero yo ya con anterioridad, con mirar el control, estoy viendo que tiene una tendencia y es necesario calibrar. Bien. Algo de lo que no hablamos, un segundito, es de control de calidad en los métodos semi-cuantitativos. Es decir,
el jueves pasado y con la planificación de control de calidad nos abocamos enteramente a lo que son métodos cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos que provienen de una variable continua, ¿no? De los cualitativos como una hepatitis C, un antígeno de superficie, todos métodos que uno los tiene automatizados en grandes equipos o más chiquitos, pero son métodos cualitativos. Dijimos que en serología tenemos métodos cuantitativos, semi-cuantitativos y cualitativos. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa con esos métodos semi-cuantitativos que también tienen un control de calidad y que también tienen que tener un sistema de seguimiento de este control de calidad. No basta con largar el método, largar una hemoaglutinación o largar una IFI, largar controles y dejar simplemente el control ahí plasmado en la página y no ver cómo se comporta a lo largo del tiempo. Esto es muy importante. Siempre lo que a nosotros nos da una información adicional es ver el comportamiento de los controles a lo largo del tiempo. Y por más que esto sea un sistema semi-cuantitativo y no evalúa una variable continua, no está de más hacer ese seguimiento para ver posibles tendencias. Entonces, muchas pruebas serológicas se informan con títulos cuando son positivas. ¿A qué se define título? A la máxima dilución que presenta un resultado positivo. Al procesar el control positivo, lo que vamos a obtener es un conjunto de diluciones que van a oscilar alrededor de un valor medio más frecuente. Todos estos datos que yo obtengo, que son títulos, no los vamos a poder graficar como pasaba con el método cuantitativo o semi-cuantitativo, porque no se trata de una variable continua, es decir, que yo lo que estoy analizando es cuando es positiva, por ejemplo, el título 1 en 32, no sé qué pasa en el medio de todo esto, pero analizo el título que sigue, 1,64. Es decir, hay una serie de concentraciones que la estamos obviando y no sabemos qué pasa ahí. Es decir, no tenemos esos datos. Lo que estamos haciendo es evaluar valores discretos. Como evaluamos valores discretos, no tengo una media, como ocurría anteriormente. Entonces, lo que no puedo hacer es tener una distribución normal o gaussiana, porque se trata de una distribución única de datos discretos. Vamos a ver esto entonces con un ejemplo. Esto es lo que yo obtuve durante 20 días. Estos son resultados de mi control de calidad interno para el control de hemoaglutinación para Chagas. Es decir, a lo largo del tiempo, yo lo que voy haciendo en una tabla es anotándome todos los títulos. Luego lo que tengo que hacer, esto es a lo largo de un mes, podrían ser, por ejemplo, los primeros 20 datos, es graficar las frecuencias en una tabla simple, el título y la frecuencia con la cual yo obtengo mi título. Acá podemos ver claramente que el título de 1 en 128 es el de mayor frecuencia. Entonces, la mayoría de los datos tiene una moda de 1 en 128. Acá se lo mostré. 128 aparece 12 veces. ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de moda? Es el valor de la variable que se observa con más frecuencia. Entonces, cuando el control se expresa en diluciones y queremos definir un intervalo para aceptar el control, lo vamos a definir con el rango de diluciones que represente aproximadamente el 95% de los datos. En lo que es métodos cuantitativos, nosotros aceptábamos entonces la media y le ponemos límite de control a la variable cuantitativa, el límite de control superior y el límite de control inferior, que está dado por 3 desvíos estándar. Acá no podemos hablar de eso, pero sí podemos decir que vamos a aceptar los valores de control que representen el 95% de los datos. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos el límite, la moda, que es el que más frecuente, es el título 1 en 128, y el 95% de los datos claramente está entre 64 y 256. Entonces, el 95% de los casos en este ejemplo lo podemos representar como la moda, que es 1 en 128, más o menos una dilución. Esto será así y siempre va a ocurrir así si los reactivos que estoy utilizando son de buena calidad y si el sistema lo tengo bajo control.
Por eso es tan importante tener los procesos bajo un sistema de control de calidad. Aceptar que este tipo de pruebas, que son pruebas semicuantitativas, que las expresamos en diluciones, tienen un error aleatorio en más o menos un título, no siempre es así. No siempre yo voy a decir que va a estar bien que una hemoaglutinación o que una IFI, el control, va a estar entre más o menos un título. ¿Por qué no tengo que asumir que mi rango de aceptación del control es más o menos un título? Es decir, que yo acepto como error aleatorio más o menos un título y todo lo que esté afuera de más o menos un título lo tengo que rechazar. ¿Por qué no, esto no es cierto? Primero, porque la variabilidad de este tipo de pruebas serológicas no es la misma en todos los laboratorios y para todas las determinaciones. O sea, en todos los laboratorios no ocurre que las técnicas van a estar en un título de moda más o menos uno. Y no se tiene en cuenta que el valor verdadero muchas veces está en dos diluciones. Muchas veces en la hemoaglutinación los títulos más frecuentes están en dos, en 128 y en uno en 64, por ejemplo. Y aparte implica asumir que los resultados aceptables se ubican alrededor de la moda o de decir más o menos un título, y esto no es así. Entonces, lo más frecuente es que yo obtenga que el control siempre esté en un título medio, que vamos a llamarlo moda, de 1 en 128, más menos 1. ¿Es lo más frecuente? Sí. ¿Es lo que ocurre siempre? No. Entonces, para yo poder asegurar que todos mis métodos semicuantitativos se comportan así, lo que tengo que ver es cuán estable es nuestro sistema y cuánto error tienen estas técnicas. Y no asumirlo de manera arbitraria de que siempre va a ser en más o menos una dilución. Más o menos una dilución, estoy hablando para la aceptación del control y para la aceptación de la corrida analítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo proceso muestras de pacientes, tanto para diagnóstico como para seguimiento? Lo que tengo yo entonces que conocer es el error que tengo, si es más o menos una dilución o no. ¿Qué pasa cuando yo proceso una muestra de hemoaglutinación para el seguimiento de un paciente? Yo considero que cuando tengo dos muestras separadas de un paciente, se busca que los valores que yo obtengo entre la primera muestra y la segunda muestra sean 3 títulos diferentes. Esto es así si mi técnica tiene un error más o menos una dilución como yo estoy asumiendo. ¿Por qué es así? Por ejemplo, la primera muestra la tengo 1 en 32. Como la mayoría de las técnicas tienen más o menos un título, quiere decir que el paciente puede tener 1 en 16 o 1 en 64. Bien, ¿no? La segunda muestra, para que sea diferente, yo no puedo decir que si la procesé un mes después, 1,128 va a ser diferente. Porque si incluye en el error más o menos una dilución, quizás 1 en 128 está incluido el 64 que estaba antes. ¿Ven? El 64 estaba acá y el 64 estaría acá, con lo cual es lo mismo. Pero si la primera muestra y la segunda muestra difieren en 3 títulos, considerando el error de más o menos una dilución, entonces puedo decir que estas dos muestras realmente son diferentes. El concepto tradicional, lo que uno siempre conoce de que la muestra 1 y la muestra 2 tienen que estar diferidas por 2 títulos, esto va a ser así si las dos muestras fueron procesadas en la misma corrida analítica. Es decir, si el par serológico, las muestras pareadas las proceso en el mismo momento, a las dos muestras les voy a estar aplicando el mismo error en la misma largada, es decir, el más o menos un título va a estar en la misma largada. Entonces, es la única manera que yo puedo decir que dos títulos son diferentes para ese paciente, porque la muestra 1 y la muestra 2 la estoy largando juntas. Caso contrario, lo que se aconseja es considerar que este paciente tiene una variación significativa en títulos cuando entre la primera y la segunda muestra variamos en 3 títulos. Esto es porque así tengo en cuenta distintas variables, como por ejemplo un cambio de lote de reactivo que ya me corrió un título, que el lote que yo estaba usando en la primera muestra era de 1,32, la moda, y ahora en vez de ser 1,32 pasó a ser 1,64. Entonces, yo ahí, teniendo 3 títulos de diferencia, como los procesos días diferentes, puedo decir que hay un cambio si yo
ahora el paciente en vez de 32 es en 2,56. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para la carta control? Esto no cambia con respecto a los métodos cuantitativos. Proceso el control unas 20 veces para obtener los títulos de esas 20 veces que voy a analizar. Si es posible, lo que hago es un histograma. Si no puedo hacer un histograma para ver cómo se distribuyen las muestras, hago simplemente una tablita donde coloco los resultados de todos los días, coloco al lado cuál de todos esos títulos es más frecuente y el porcentaje de aparición. Después entonces determino la moda, que es lo que sigue, que es el valor, como les dije, más frecuente, y luego calculo la frecuencia de aparición de cada uno de todos los valores. Y represento el valor obtenido en cada largada dentro de lo último que tengo que hacer, pues una vez que yo tengo la carta, es representar el valor que obtengo en cada largada en la carta control y evalúo si el título que obtuve está dentro del 95% de los valores. Con toda esta información, entonces la corrida analítica la voy a aceptar o la voy a rechazar o voy a tomar una acción para la próxima vez. Entonces, yo conozco mi sistema, proceso 20 veces y veo que el 95% de los datos están en el valor de la moda, pongámosle que es 1 en 128 ahora, más o menos un título. Y cuando proceso el control el día de mañana no me da ni en la moda ni en más o menos un título, mi largada estaría rechazada. Yo no puedo decir que mi control está aceptado porque en vez de darme 128 o 64 o 256, me dio 512. O bien tomo ese valor de 512 como una señal de alarma o rechazo la largada y vuelvo a repetir previamente buscando, ¿no?, el error. Veamos entonces el ejemplo para realizar la carta control. Acá tengo 20 datos, coloco en la tabla todas las frecuencias de apariciones y veo que entre el título 64, 128 y 256 están el 95% de los datos y solamente uno, que está mucho más abajo, que es 1024, lleva el otro 5%. Yo ya acá puedo decir que la moda es 1 en 128 y más o menos un título, todo lo aceptable va a estar entre 64 y 256. Y en el momento de realizar la carta yo puedo decir también que tengo un fuera de control que es 1 en 1024. Pero ese 1024 es un outlier porque yo estoy haciendo mi carta control y no lo voy a considerar. Simplemente buscar la causa, si la puedo encontrar, si cambió el operador, si cambió la pipeta, si no estaba calibrada, pero para mi carta control, para la confección, lo voy a considerar simplemente como un outlier. Y acá, con todos los datos, acá me grafico la carta control. Acá tengo, este que ven acá es el 1024, eso es un outlier. No voy a construir mi carta control porque me estaría desfasando todos los valores. Una vez que lo elimine, acá tengo los datos corregidos y esta es mi carta control día a día. Una vez que yo la hice, voy a venir con el siguiente punto y lo voy a graficar. Si en este momento, cuando yo estoy procesando, me da 128, 256 o 164, quiere decir que está correcta. Este es, como le dije, pueden graficarlo en un histograma para ver las frecuencias de aparición. Y bueno, cada laboratorio, una vez que hizo su carta control, va a definir, para el caso particular, si va a aceptar o no la largada cuando el control me dé pasado esos límites. Algunos laboratorios optan directamente a rechazar la largada si el control no me da ni en la moda ni en el más menos un título. U otros laboratorios simplemente toman ese título de más, por ejemplo, que puede ser 1 en 512, como una situación de alarma y ven qué pasa en la siguiente largada. Lo que sí yo también les recomiendo es que si ustedes tienen que la moda les dio 128 y de ahí en más las sucesivas largadas, en vez de darle una vez 64, 128, 256, comienza a darle muchas veces repetida 256, si bien está dentro de lo aceptado, es una situación de alarma porque me estoy alejando de la moda. Entonces, como para ver si lo que pasó es que cambiaron la pipeta, cambió el operador, todo esto es como para ver qué pasa en el tiempo también con mis controles.
Entonces, a partir de esto, ¿qué comportamientos en los controles puedo esperar al evaluarlos? Hay diferentes sistemas. El más frecuente es el muy estable, que luego de evaluar todos los controles obtenidos, tengo la moda en un valor, como por ejemplo este, esperen que no les puedo mostrar, que es 1 en 64, y el resto de los valores está entre 32 y 128. Es decir, este sistema es muy estable. Tengo en la moda más o menos un título. El sistema que les muestro abajo es cuando no es muy estable, ya sea porque los reactivos no son muy buenos, porque el operador no está capacitado, porque la temperatura no se respeta, o cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la moda es el valor más frecuente, es 1 en 64, pero hay un valor que está muy cercano. Entonces, entre estos dos valores, no tengo el 95% de los datos. ¿Ven? Este es un caso típico donde yo no puedo decir que mi sistema para que esté bien fluctúa entre más o menos la moda. Acá tengo el 95% de los datos, prácticamente está en 4 diluciones, no en 3 como venía ocurriendo. El sistema es poco estable. Y esto puede deberse a diferentes causas, como les dije, pipetas mal calibradas, reactivos mal homogeneizados. También algo que ocurre muy frecuentemente es que yo sigo en la carta control en el tiempo y no me di cuenta que hubo un cambio de lote de reactivo. Ese cambio de lote de reactivo puede ser, volvemos atrás, el que llevó inicialmente a un cambio de una moda de 1,64 a 1 en 128. Si yo este cambio no lo modifico, no lo llevo a cambiar la carta control, va a pasar lo mismo que para los métodos cuantitativos. Si yo no corrijo la carta y no corrijo para el cuantitativo la media y para este tipo de métodos la moda, voy a estar evaluando mi control con una moda diferente. Entonces, todos estos datos sirven para tener en cuenta si hay un cambio de lote reactivo. Bien, entonces, esta es una de las razones, de los motivos por los cuales es conveniente considerar 3 diluciones de diferencia entre la primera muestra y la segunda para concluir que un paciente tiene un cambio en la concentración en el título. Este problema en que si yo cambio el lote reactivo puedo diferir en un título, entonces realmente para ver el cambio tiene que haber 3 títulos. Y si no, no me queda otra que procesar las muestras pareadas. Otro sistema que puedo tener es estable, pero en 2 diluciones. En este caso, si ustedes ven, tengo más del 95% de los datos entre 64 y 128. Es decir, mi 95% está en 64 y 128. Ya quiere decir que un título en 1 en 32 o 1 en 256 no están dentro del 95% de los datos. Y bueno, eso es según el laboratorio. Yo no rechazaría una largada con 1 en 32 o 1 en 256, pero sí lo tomaría como una alarma, porque no me está dando un valor como me da este sistema estable dentro del 95% de los datos. ¿No? Como acá les digo, de los resultados obtenidos, podemos decir que nuestro sistema es estable entre 2 diluciones, que es la 64 y 128. Este tipo de sistemas es muy útil para detectar pequeñas variaciones. Quiere decir que la mayoría, en este caso, no, la mayoría de las largadas, mis controles me van a dar 64 y 128, 64 y 128. Si yo tengo alguna largada que me da 1 en 32, la puedo aceptar, pero quiere decir que ya tengo que estar abriendo los ojos porque hay algo que está pasando. Entonces, como conclusión, no hay que dar por sentado el concepto clásico que asocia el resultado obtenido por una técnica semicuantitativa, un error aleatorio y más o menos un título, más o menos una dilución. Es decir, yo tengo que verificar, ver cómo se comporta nuestro sistema. Y hay muchas situaciones que producen un aumento en la variabilidad de los resultados, como marca de reactivo, como estabilidad de los mismos, como el instrumental, que me pueden hacer que yo tenga una media, una moda de un título 1 en 64 y porque no lo estoy controlando, mi variabilidad sea más o menos 2 títulos. Entonces, al evaluar a diario los títulos obtenidos en las gráficas control,
podemos detectar errores y ver si los mismos son aleatorios o sistemáticos. Aleatorios es porque una vez me da 1 en 32, otra vez me da 1 en 256. Ahora, si yo tengo un sistema en que yo acepto un título 1 en 64 y más o menos un título, pero todas las largadas sucesivas me dan 1 en 256, 1 en 256, eso es un error sistemático y que tengo que corregir porque estoy 2 títulos de la moda. No sé si esta parte quedó clara. Bien. Dentro del checklist de actividades que hay que hacer en el laboratorio para tener todo el proceso controlado, vimos entonces dentro de los, digamos, dentro de los temas que tenemos que ver, es la verificación de las pruebas cualitativas. Es decir, los fabricantes nos van a vender a nosotros reactivos que están validados. La validación la realizan ellos. Nosotros lo que hacemos es una verificación de las pruebas cualitativas. La mayor cantidad de pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio son cualitativas. Los resultados se expresan como positivo o negativo, reactivo o no reactivo. ¿Qué es lo que buscamos para este tipo de pruebas? Buscamos que tengan exactitud diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Conseguir exactitud diagnóstica es tener los mejores criterios de la actualidad para poder definir que un paciente tiene o no una determinada condición. Es decir, si tiene, por ejemplo, hepatitis B o no tiene hepatitis B. Eso es lo que refiere en la EP12, que es una EP para todo lo que son validaciones de métodos cualitativos. Entonces, lo que buscamos desde el laboratorio son requisitos indispensables para tener calidad en el diagnóstico. Entonces, vamos a hacer un proceso simple de verificación, vamos a ver qué tenemos que hacer desde el laboratorio para tener calidad en el diagnóstico y cumplir con lo que se llama criterios de exactitud diagnóstica. Una de las cosas es validez. ¿Qué quiere decir validez de un ensayo? Cuando medimos validez, es el grado de lo que un test mide, sí, es decir, que el test mide lo que se supone que debe medir. Es decir, yo voy a ver si tengo un test de hepatitis B, si mide anticuerpos contra hepatitis B. O si en vez de medir anticuerpos contra hepatitis B no me está midiendo nada. ¿Eso cómo se evalúa? Se evalúa mediante lo que se conoce como sensibilidad y especificidad diagnóstica. Por otro lado, reproducibilidad. Reproducibilidad es la capacidad que tiene un test para dar los mismos resultados cuando se repite en condiciones similares. Es decir, yo hago un test para un paciente hoy y me da que es reactivo, yo quiero que ese test me dé reactivo hoy, si lo repito mañana, si lo repito pasado. ¿Eso cómo lo evalúo? Lo evalúo con la precisión del test. Ustedes me dirán, pero bueno, si da reactivo, me da reactivo con un RP o un índice alto, me va a dar reactivo siempre. Sí, el problema no lo tenemos en los reactivos o en los positivos altos. Yo busco precisión en estos test, busco reproducibilidad, porque muchos pacientes dan una reactividad con un reactivo bajo. Y si en el nivel bajo, que es el cercano al cutoff, mi técnica no está controlada y no es reproducible, yo tengo un problema porque en ese nivel voy a tener los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, cuando yo hablo de reproducibilidad y que tenga buena precisión el test, es porque a mí me preocupa lo que pasa en ese rango de concentraciones cercanos al cutoff. Otro ítem que busca el laboratorio es seguridad. La seguridad viene determinada por el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. ¿Qué es el valor predictivo de una prueba? Cuando un médico recibe el resultado de un paciente que dice positivo, ¿qué probabilidad tiene ese positivo que el paciente tenga la patología? A eso se refiere a valor predictivo positivo. ¿Y esto de qué depende? Depende de la prevalencia de la enfermedad. Cuando hay una alta prevalencia de una enfermedad y el médico recibe un resultado positivo, el valor predictivo de esa prueba es mucho más alto que si la prevalencia de la enfermedad es muy baja en esa población estudiada. Bien, por lo tanto, entonces,
que tiene que quedar claro? Que los métodos cualitativos deben validarse. O sea, los métodos cuantitativos también, pero estamos hablando fundamentalmente de las pruebas cualitativas, que son la mayoría que realizamos en el laboratorio. Al igual que los métodos cuantitativos, pero tenemos que tener en cuenta a la hora de validar este tipo de pruebas la falta de bibliografía y la terminología metrológica. O sea, cuando hablamos de técnicas cuantitativas, cuando hablamos de ensayos de química clínica, de microbiología, la bibliografía y los consensos que hay son muchísimos. Y esto se viene haciendo hace mucho tiempo. Pero para las pruebas cualitativas, los procesos de verificación, hay mucho menos material bibliográfico, hay mucho menos consenso, si bien en los últimos años hay muchos puntos en que ya hay muchos acuerdos y hay bastante bibliografía. Pero esto es del último tiempo, ¿no? Bien, los parámetros de desempeño que tenemos que evaluar, o sea, que validó el fabricante en estas pruebas son trazabilidad, que hablamos un montón ya en la primera charla, que es a qué calibrador traza nuestro reactivo. Sensibilidad y especificidad, como bien les dije, es sensibilidad y especificidad diagnóstica. La tasa de falsos positivos y la tasa de falsos negativos. Esto lo voy a sacar cuando una vez que evalúe la sensibilidad y la especificidad. El límite de corte, que ustedes bien lo conocen como el cutoff. La zona de no confiabilidad, que esa zona, la zona de no confiabilidad está dada por la región que rodea el cutoff. En la zona del cutoff uno tiene una zona que puede ser más chiquita o más grande, esto está dada por la precisión de la técnica, que es una zona de no confiabilidad. Alrededor del cutoff, todos los que trabajan en serología saben que hay falsos positivos como falsos negativos. Y límite de detección, este límite de detección se puede calcular, lo calculan los fabricantes de reactivos. Nosotros es muy raro en serología que lo verifiquemos, pero sí tenemos en estos parámetros cosas que son exclusivas de técnicas cualitativas, como que para serología, como el cutoff, no existen métodos cuantitativos, y como la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Estos son términos que son exclusivamente para nosotros. Entonces, es muy importante verificar lo declarado por el fabricante. Una vez que nosotros verificamos, demostramos que el reactivo cumple con el uso previsto, teniendo en cuenta criterios de exactitud diagnóstica. Entonces, vamos a demostrar lo que dice el fabricante, que si dice que tiene 100% de sensibilidad, mediante un ensayo en el laboratorio, tiene un 100% de sensibilidad. No podemos demostrar menos de lo que dice el fabricante. Desde el laboratorio, entonces, los siguientes parámetros de desempeño crítico, que son sensibilidad y especificidad diagnóstica, lo podemos evaluar. Esto es lo que hacemos normalmente cuando compramos un kit de reactivos. Nosotros compramos un kit, lo vamos a verificar, agarramos el inserto y vemos que dice que en cuanto a precisión, a sensibilidad diagnóstica y a especificidad diagnóstica. Para este proceso de verificación, lo más importante es contar con un conjunto de muestras que tengan criterio de exactitud diagnóstica. Como les dije antes, ¿qué es criterio de exactitud diagnóstica? Estas muestras, por algún método que puede ser diagnóstico de laboratorio, que sean métodos confirmatorios, no de screening, consenso médico, no, la clínica del paciente, diagnóstico por imagen, por una serie de datos que el médico tenga, yo sé que esta prueba es positiva, esta muestra es positiva o es negativa. Es decir, tiene una serie de datos, ya sean de laboratorio, de diagnóstico por imagen o de clínica del paciente, que yo puedo definirla como muestra positiva o como muestra negativa. ¿Qué necesito yo? Un total de 20 muestras para poder evaluar sensibilidad y especificidad. En estas 20 muestras tengo que tener muestras positivas débiles, es muy importante evaluar positivos débiles, a ver si mi método lo detecta, y muestras negativas, aproximadamente 7, 6 débiles y 7 negativas. Bien, ¿qué entendemos por sensibilidad? ¿Qué es lo que vamos a verificar cuando vamos a verificar sensibilidad?
Se define sensibilidad de una prueba como la capacidad de detectar las muestras positivas cuando son realmente positivas. Es decir, una muestra es 100% sensible cuando no tengo falsos negativos. Yo le aplico esta muestra a 100 pacientes que tengan hepatitis C y la prueba me va a detectar los 100 pacientes. No tengo falsos negativos. ¿A qué me refiero cuando me refiero a especificidad? Se define a la especificidad como la capacidad que tiene una prueba de detectar, de darme negativa cuando realmente todos los individuos estudiados no presentan la condición. Es decir, los verdaderos negativos y no me detecta falsos positivos. Si yo estudio 100 pacientes que no tengan el virus de la hepatitis C, me tiene que dar 100% si la prueba, el fabricante dice que es 100% específico, que eso no, es una situación más que ideal, porque no existe en el mercado una prueba para hepatitis C que sea 100% sensible y que sea 100% específica. Sabemos todos los que estamos en serología que todas las pruebas tienen falsos negativos y todas las pruebas tienen falsos positivos. Acá tengo una referencia para que vean. BP son los verdaderos positivos, PN son los verdaderos negativos y el resto son falsos positivos o falsos negativos. Bien, ¿cuál sería la prueba ideal? Que es muy poco realista. Una prueba ideal es aquella que sea 100% sensible y 100% específica. Una buena opción es realizar, entonces, en serología, una prueba de tamizaje, lo que conocemos como unas pruebas de screening. Las pruebas de screening, ¿qué son? Muy sensibles, altamente sensibles, porque yo no quiero perder en el screening ningún paciente. Quiero que mi prueba me detecte, seguimos hablando de hepatitis C, a todos los pacientes de hepatitis C que yo le hago la prueba. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo tanta sensibilidad, lo que pierdo es algo de especificidad y empiezan a aparecerme falsos positivos. Pero bueno, yo sé que no me estoy obviando y no me estoy quedando sin detectar ningún paciente con la patología. Lo que yo puedo hacer después, y lo que se hace en los laboratorios, es aplicarle una técnica a este paciente que se llama técnica confirmatoria, que tienen alta especificidad, son 100% específicas, pero que ceden algo de sensibilidad. Pero a mí en este punto ya, cuando yo ya lo detecté arriba con la prueba de screening con 100% de sensibilidad, no me molesta perder algo de sensibilidad, porque yo ya lo detecté con la primera prueba. Ahora, todos estos pacientes que me dieron positivo, simplemente le voy a hacer una prueba muy, muy específica para ver si se trata o no de un falso positivo. Entonces, para que se den cuenta por qué pasa eso, para que tengan una noción. Lo importante es que este tipo de pruebas cualitativas que informan un resultado positivo o negativo a partir de una variable continua, el valor de cutoff, ese valor de corte de 1 o de 0,9 o el que sea, es el que va a determinar la especificidad y sensibilidad. Es decir, el fabricante determina que sea 1, por arriba de 1 tengo todos los positivos, por abajo tengo todos los negativos. Entonces, cualquiera puede ser el valor. El fabricante va a determinar su valor de cutoff dependiendo el tipo de prueba que quiera vender él, el tipo de prueba que quiera generar. Si quiere generar una prueba de screening, a lo mejor va a hacer una prueba de screening con 100% de sensibilidad. Entonces va a bajar su cutoff para detectar todos los pacientes. Al bajarme el cutoff, lo que está haciendo, se corre en la escala hacia un valor donde yo puedo ganar sensibilidad, pero pierdo especificidad. Es decir, yo no puedo moverme hacia un lado sin perjudicar el otro. Si mejoro sensibilidad, pierdo un poquito de especificidad y, y así viceversa. Si yo me muevo para el otro lado y subo el cutoff para no tener tantos positivos y digo, bueno, voy a ponerlo en 1,1, dice el fabricante, ya no es más 1, porque no quiero tener, entonces, bueno, detecto menos pacientes con la patología, pero a lo mejor estoy teniendo falsos negativos. ¿Eh? Entonces, ese es el motivo
por el cual los fabricantes tienen que hacer un juego en ver qué tipo de test quieren, un confirmatorio, un test de screening. Y bueno, volviendo a lo que es exactitud diagnóstica, se define como el cociente de todos los resultados correctamente clasificados sobre todas las pacientes estudiadas. Entonces, cuando uno habla de exactitud diagnóstica, ¿qué tiene? Que me reconoce a los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, y en el cociente tenemos los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, pero también los falsos negativos y los falsos positivos. Acá vemos que mediante esta fórmula de exactitud diagnóstica, si no existieran ni los falsos positivos ni los falsos negativos, sería 100%, exacta 100%, que es lo que no ocurre siempre, no, como les vengo diciendo, algo van a perder. Bien, ¿cómo entonces procedemos desde el laboratorio para hacer esta evaluación de sensibilidad y de especificidad diagnóstica? Tenemos que seleccionar 20 muestras que yo sepa que son de exactitud diagnóstica, que quiere decir que yo sepa fehacientemente que las positivas son positivas y que las negativas no son negativas. Tenemos diversas alternativas para hacer esto. Una de ellas es que sean muestras de pacientes correctamente evaluados. Quizás un paciente que dio positivo para HIV, el médico le hace una carga viral, tengo confirmado que tiene HIV, esa muestra tiene exactitud diagnóstica, yo sé fehacientemente que es positiva. Entonces pueden ser muestras de pacientes, pueden ser pools de muestras de pacientes, pueden ser paneles de referencia. Hay países como Brasil que están muy en uso la confección por parte de entidades especializadas de paneles de referencia y paneles de cero conversión. También pueden ser muestras de control de calidad externo. Yo puedo tener guardadas muestras de control de calidad externo que sepa que son positivas y muestras que sepa que son negativas. Entonces, para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de datos, hay dos métodos. O sea, hay varios en realidad. Los más importantes, dos de ellos se basan en conceptos de probabilidades, que son las tablas de contingencia de 2 por 2 y el teorema de Bayes. La manera más sencilla de hacer una evaluación de estos 20 datos obtenidos son las tablas de contingencia de 2 por 2, que son tablas como esta que tenemos acá. Estas tablas de contingencia, lo que yo hago es, en el lado de arriba, coloco el valor verdadero de los negativos y positivos. Este valor negativo y este valor positivo va a estar dado por el método de referencia. Y acá tengo la evaluación. Por ejemplo, tengo los verdaderos positivos para hepatitis C y los verdaderos negativos. Y acá tengo la evaluación mía de los negativos y de los positivos. Este es mi resultado. Si yo sé que era negativo y a mí me da negativo, ¿qué sería? Un verdadero negativo. Si yo sé que es negativo, pero a mí me dio positivo, estamos hablando de un falso positivo. Lo mismo para los positivos. Si yo sé que es positivo y me dio negativo, se trata de un falso negativo. Y si es positivo y a mí me dio positivo, es un verdadero positivo. A través de esto, yo coloco acá la suma de los verdaderos negativos más los falsos positivos, de los falsos negativos más los verdaderos positivos. Entonces acá, con estos datos y esta simple tabla de contingencia, que es lo más fácil de hacer, yo saco los datos que estoy buscando, sensibilidad y especificidad. Acá en sensibilidad, ¿qué dije? La sensibilidad es la capacidad del método para detectar los verdaderos positivos, y especificidad, la capacidad del método para detectar los verdaderos negativos. Entonces, con estos datos que tengo de la tabla de contingencia, yo tomo, por ejemplo, los verdaderos positivos, los saco de acá, por ejemplo, me dio 7, perdón, que los quiero mostrar, me dio 7, y de la parte de abajo lo divido con esto que está acá, que es la sumatoria de los verdaderos positivos
más los falsos negativos. Y ahí tengo la sensibilidad. Lo mismo voy a hacer acá para la especificidad. Acá tengo el dato de los verdaderos negativos y acá tengo el dato del cociente, que son los verdaderos negativos más el falso positivo. Y esta es la manera, con la tabla de contingencia de 2×2, de calcular sensibilidad y especificidad del método. Otra de las cosas que voy a verificar desde el laboratorio, entonces ya verificamos sensibilidad y especificidad. Lo otro es la precisión. ¿Qué es la precisión? Cuando uno hace precisión. Cuando uno evalúa la precisión, lo que está evaluando es la dispersión de los datos, ya sea de resultados de los controles o de muestras de pacientes, cuando lo estoy repitiendo bajo las condiciones especificadas. Y se utiliza para su evaluación, cuando yo quiero hacer precisión, que voy a utilizar muestras positivas y positivas débiles. Recuerden que para precisión, para estos estudios de precisión, no utilizar muestras negativas, porque como vimos el jueves pasado, ¿qué pasa con las muestras negativas? Tienen una alta dispersión de resultados, más si son de controles dedicados, que los controles negativos son sumamente negativos y me pueden dar 0,05, 0,010 y ahí ya tengo el doble, tengo un 50% de diferencia. Entonces, siempre que van a hacer estudios de precisión, utilicen para la evaluación muestras positivas y positivas débiles. Los estudios de precisión que voy a hacer son en condiciones de repetitividad, que se denomina la precisión intraensayo. Ustedes este dato lo van a encontrar muchas veces en los insertos como precisión intraensayo o repetitividad, es decir, es la que se hace repitiendo la muestra 5 veces el mismo día. Y después tengo en condiciones de precisión intermedia, que ustedes la pueden encontrar en el inserto como interensayo o un ensayo de reproducibilidad. Este estudio de precisión se hace mediante un EP15. Un ensayo de EP15 es repetir este control positivo 5 veces un día, 5 veces otro, y así durante 5 días tienen 5 por 5, 25 datos del mismo control. Entonces, lo que yo obtengo en el mismo día se llama precisión intraensayo o estudio de repetitividad, y lo que yo obtengo durante toda la semana es la reproducibilidad. ¿Qué es lo que más me interesa a mí al tener un ensayo, un estudio de precisión? A mí lo que más me interesa, como les dije antes, es ver lo que me está influyendo, cómo me influye esa dispersión de datos que sube y baja alrededor de la zona de cutoff. Entonces, ¿qué es lo que a mí, como les dije, lo que más me interesa? Es ver la capacidad que tiene el test de ofrecer el mismo resultado, reactivo o no reactivo, cuando lo repito en condiciones similares. ¿Y qué me va a influir en esto? Que tengo que tener en cuenta el cutoff que me da el fabricante y esa zona que yo les digo que se puede mover el resultado, que se llama zona de no confiabilidad. Entonces, ¿qué es el cutoff para el fabricante? Es el punto de corte que pone él para una prueba cualitativa. Y es un umbral que por encima de ese valor el resultado se informa positivo y por debajo de ese valor se informa negativo. Normalmente se define como C50. Es establecido, como les dije, por el fabricante y los laboratorios no deberían cambiarlo. Uno si cambia algo del inserto y algo de lo que dice el fabricante, uno lo que tiene que hacer es un procedimiento de validación de la prueba, no de verificación. Entonces, ese C50 me lo define el fabricante. Todo lo que esté por encima va a ser positivo. Todo lo que esté por debajo es negativo. ¿Qué pasa? En una situación ideal, como les dije, todo lo que me dé por encima va a ser positivo y no voy a cometer ningún error. Y todo lo que esté por debajo va a ser negativo sin probabilidad de cometer error. ¿Esto es así? No. Ustedes saben que alrededor de ese valor de corte, dada la imprecisión del método,
Las muestras cercanas a ese punto no van a dar resultados que sean completamente consistentes, no van a dar resultados que sean completamente positivos. Por eso esa zona se la denomina C50, porque si yo tengo una muestra que da justo en el valor de corte, que tomémoslo como 1, ¿no? Yo la repito 100 veces, ¿qué me va a dar esa muestra? 50 veces positiva y 50 veces negativa. Por eso ese punto de corte, cutoff, se denomina C50. Porque si yo llegara a tener una muestra que de 1, siendo el cutoff 1 y la repito, me va a dar tanto una vez como otra, positiva o negativa. ¿A qué llamamos zona de no confiabilidad? Al rango donde encuentro tanto falsos positivos como falsos negativos. Y esto, que no se encuentra en los métodos cuantitativos, es una propiedad de los métodos cualitativos de respuesta binaria. Entonces, son conceptos que solamente existen en serología. Punto de corte, cutoff, zona de no confiabilidad que rodea el cutoff, y esa zona de no confiabilidad, más imprecisa sea la prueba, más disperso me den los resultados, más grande va a ser. Por eso yo siempre insisto en tratar de hacer todo lo mejor con los controles de calidad y con controlar el método para tener un método preciso, donde no haya mucha variabilidad. Porque si bien no me va a afectar en un positivo alto, porque me da lo mismo que me dé 4, que me dé 5, que me dé 5,50, sí me va a variar mucho y me va a afectar los resultados cercanos al 14. Esto es para que entiendan bien lo que es una situación ideal y lo que pasa con la zona de cutoff. ¿Ven acá? En la zona de cutoff, si la situación fuera ideal, la muestra me va a dar siempre que la repita positiva o siempre que la repita negativa. Pero esto no es así de estricto y el cutoff corta repentinamente y no tengo una zona de no confiabilidad. La situación real es esta. Esto es lo que ocurre en la zona del cutoff. En la zona de los negativos, esto que debería ser negativo está rodeado por falsos positivos. Y la zona de los positivos, que debería ser todo positivo, tengo toda una zona de los negativos. Esta zona, según el fabricante y según donde él ponga el cutoff, puede estar desplazada más hacia este lado o más hacia este lado. Es decir, el fabricante puede decir colocar, en vez de colocar el C50 como cutoff, ponerla hacia una zona donde evite tantos falsos negativos. Entonces, como les dije, para resumir, C50 es la zona donde el 50% de los resultados arrojan resultados positivos. ¿Y qué es la zona C595? La llamamos intervalo o zona de confiabilidad. Ahora, si bien les definí esta zona como donde podemos obtener 50 y 50, la zona C595 es la zona donde por encima de C50, es decir, por encima de este punto, el 95, y ahora vamos mucho más allá, el 95% de los resultados que repito son positivos. Y la zona donde, debajo de C50, para este lado, donde el 95% son negativos. En el medio me va a quedar la zona de no confiabilidad. Yo estoy definiendo la zona C95 donde yo sé con seguridad el 95% de los datos son positivos. Después estoy definiendo el C5 sería para este lado, donde el 95% son negativos. ¿Por qué le digo 5? O solamente el 5 son positivos. En el medio me queda esa zona de no confiabilidad. Bueno, con respecto al control de calidad externo, me voy a apurar un poquito porque ya me estoy demorando, me parece. El control de calidad externo, así como estuvimos hablando hasta recién del control de calidad interno, después hablamos de la planificación, hablamos recién de la verificación, el control de calidad externo es una herramienta muy, muy útil para la cual todos los laboratorios deberían participar, porque es una manera de
no solamente nosotros controlamos nuestro proceso con nuestro control, sino que estamos utilizando un control que utilizan otros laboratorios para ver cómo es el desempeño del nuestro. Es decir, externamente estamos evaluando qué pasa con nuestros resultados. Tenemos dos definiciones, la de definición de programa de ensayo de aptitud o programas de evaluación externa. Actualmente, ambas definiciones se utilizan de forma indistinta, aunque se sabe que los programas de educación, de programas de la evaluación externa, o ECUAS, como se lo llama normalmente, tienen un fin más educativo que los ensayos de aptitud. También podemos decir que los ensayos de aptitud son programas de evaluación que tienen un ensayo un criterio de aceptación ya previamente establecido mediante una comparación interlaboratoria. O sea, lo que nosotros normalmente vamos a usar son ensayos de aptitud, que son los que evalúan mediante una comparación interlaboratoria. ¿Para qué se utilizan? Es para evaluar el desempeño analítico que yo tengo en comparación a mis pares. ¿Por qué a mis pares? Porque yo me comparo a los que utilizan el mismo método y el mismo equipo. También puede ser con un estándar de referencia o con un laboratorio de referencia. Lo más común es que uno utilice estos ensayos de aptitud donde todos nos comparamos con el mismo control y después el valor medio sale a través de una comparación de esos resultados. ¿Qué aspectos críticos tienen que tener en cuenta al momento de seleccionar un ensayo de aptitud? Conmutabilidad, homogeneidad y estabilidad, cantidad de participantes, consistencia del grupo de comparación, la frecuencia de envíos y la utilidad de los informes. Con respecto a conmutabilidad, esto es clave para poder interpretar los resultados. ¿Qué quiere decir conmutabilidad? Que el control de calidad externo sea lo más parecido a la muestra. Las muestras que no son conmutables presentan un sesgo, es decir, presentan una diferencia producto del efecto matriz. Si la muestra no es conmutable, a lo mejor el control de calidad da de una manera si se procesa con la metodología A que la metodología B. En cambio, si la muestra es conmutable y es lo más parecido al suero, yo puedo comparar mucho más la metodología. Con respecto a la homogeneicidad y estabilidad, el proveedor del programa de control de calidad externo debe demostrar que los procedimientos que utiliza para producir, embalar, son lo suficientemente estables como para yo poder asegurarme que los resultados que estoy informando están dentro del tiempo establecido. Es decir, no voy a utilizar un control de calidad que compro y que me llegó a los 3 meses y ya la estabilidad y el informe no tiene sentido, ¿no? Y la cantidad de participantes. Uno tiene que tratar de elegir siempre un control de calidad donde el número de participantes sea como mínimo, como dice esta guía, la guía IUPAC, de 20. Y si es de 30 o más, mucho mejor. Ya cuando el número de participantes es bajo, no se estima bien la media del grupo, no se tiene una estadística robusta y muchas veces hay resultados que uno piensa que está fuera del grupo y en realidad no es que está fuera, es que los participantes son pocos, son 10, son 12, encima utilizan metodologías que tienen poco controladas y tengo valores muy en los extremos del resto de los participantes y eso hace que la estadística no sea robusta. Entonces, es muy importante que el número de participantes sea de 20 a 30. La frecuencia de envíos. Lo deseable es utilizar programas que tengan envíos mensuales. Hoy en día, todos los organismos internacionales lo que proponen es controlar de manera externa todos mis analitos una vez al mes. Por ejemplo, RICAS es un programa internacional que tiene todos los meses muestras, otro de ellos es el PROGRAM. Bueno, otra es la utilidad de los informes. Los informes tienen que ser claros y exhaustivos y tienen que incluir información sobre los resultados de todos los participantes, porque yo de ahí voy a sacar información. Si mi metodología, yo veo que
no me gusta porque el N del grupo par es poco, no sé, todos los que informan por ELISA dan positivo y yo que informé por quimioluminiscencia es negativo, entonces el informe tiene que ser muy útil, yo tengo que sacar información de los otros métodos. Y también la consistencia del grupo de comparación. Para evaluar la consistencia del grupo par, debo tener en cuenta qué metodología utiliza el proveedor para obtener el valor asignado y el desvío estándar. Y generalmente lo que se recurre es al consenso de los participantes, que usan el mismo método y el mismo reactivo. Y el valor de consenso suele ser estimado utilizando una estadística robusta. Es decir, ¿qué quiere decir una estadística robusta? Una estadística que no tiene en cuenta los valores que están en los extremos de la estadística, ¿no? Este valor calculado, que es el valor asignado, tiene asociado a su medición una incertidumbre. Es decir, el fabricante, el proveedor del control externo, le calcula un valor asignado, es decir, informa un valor asignado, pero ese valor asignado tiene una incertidumbre de medición, ¿no? Que va a expresar, si esa incertidumbre de medición es muy grande, va a expresar la calidad del resultado y la confiabilidad. Seguimos hablando de la consistencia del grupo par. Esta incertidumbre que está asociada al resultado, siempre que ustedes reciban el informe de un control externo, va a tener asociada una incertidumbre. Es decir, si esa incertidumbre es chica, voy a estar hablando de un valor, por ejemplo, de 3, más o menos un valor que es muy poquito alrededor de ese valor estimado. Ahora, si esa incertidumbre es grande, no voy a tener un grupo par muy consistente y yo no me puedo dejar guiar mucho por ese resultado externo. Es decir, a lo mejor el resultado ya da diferente a lo que yo informé, pero tiene una incertidumbre tan grande que no es confiable. O sea, a eso es lo que apunto cuando yo les hablo de que tenga una incertidumbre asociada y que esa incertidumbre sea pequeña. Entonces, el proveedor del control externo me va a informar un valor y me va a informar esta incertidumbre. Esta incertidumbre se llama incertidumbre estándar del valor asignado. Se calcula con un coeficiente fijo de 1,25 por el desvío estándar del grupo y por la cantidad de participantes. Y acá es donde ustedes ven que si los participantes son pocos, como 10 o 12, que es poco, como están en el denominador, lo que hace es que la incertidumbre sea grande. Y si la incertidumbre es grande, pierde un poco de valor ese dato que yo estoy informando. ¿Cómo saber si la incertidumbre es grande o pequeña? Se recurre a esta fórmula de si la incertidumbre informada que informa el grupo es menor a 0,3 por el desvío estándar, quiere decir que esa incertidumbre de grupo es válida. Entonces, siempre que ese valor de incertidumbre sea menor a 0,3 por el desvío estándar, quiere decir que esa incertidumbre asociada al valor asignado es despreciable y el grupo de comparación es aceptable. Hay que tener en cuenta que muchos informes informan la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida, K, es 1,96. Una vez que llega el reporte, ¿qué tengo que hacer? Antes de decir, estoy fuera de rango, estoy rechazada, lo que tiene que evaluar es si el grupo comparación es consistente. Y esto lo hago a través de la incertidumbre estándar. Siempre fíjense el valor asignado y la incertidumbre que tiene asociado ese valor asignado. Después tengo que evaluar los resultados frente a mi error total. Siempre que tenga un resultado, yo veo mi resultado informado, el resultado que informan los pacientes y voy a sacar el error de medida. Después evalúo si fui rechazado o si fui aceptada. Frente a todos los rechazos voy a tener que abrir una no conformidad y frente a todos los resultados aceptables tengo que evaluar cuán aceptables estuvieron y cómo vengo con los datos anteriores, ¿no? No solamente voy a sacar provecho al control externo de los rechazados, también tengo que sacar provecho de los datos aceptados. Bueno, como bien dije, tratar inmediatamente todos los resultados rechazados. ¿Cómo evalúo el error de medida? El resultado que yo informé, menos el valor asignado,
sobre el valor asignado, esto me da un porcentaje, un valor, y lo comparo frente a mi error total. Por ejemplo, si informé 20 y todos informaron 22, todos no, si informé el 20 y el valor asignado a esa muestra es 22, 20 menos 22 sobre 22 me va a dar un 2%. Ese 2% lo comparo frente a mi error total. Si mi error total es 15, quiere decir que acepté. Está bien. Si a mí esta cuenta me da 17 y mi error total es 14, quiere decir que estoy teniendo un error mayor al que me acepta el programa, ¿no? Bien, y tener siempre en cuenta que el error que yo estoy teniendo es un error de medida, es igual al error aleatorio más el error sistemático. Es el error total, el error de esa encuesta, única encuesta es el error total. También tengo que ver el índice de CDI, que es lo mismo que el Z-score, lo vimos el jueves pasado. Nosotros cuando evaluábamos el control interno veíamos que cada control que yo paso día por día, le saco el Z-score. ¿Qué es el Z-score? Lo mismo que el SDI. Es el valor que yo informé, menos el valor para esa encuesta, sobre el desvío del grupo. Si el SDI es menor a 2, es satisfactorio. Si está entre 2 y 3, es cuestionable. Y si es mayor a 3, es inaceptable. Todo SDI que es inaceptable es un rechazo de control de calidad y tengo que abrir una no conformidad. Entonces, para que les quede claro, el SDI lo que hace es ver cuántos desvíos estándares yo estoy más allá del valor que se acepta para esa encuesta, del valor que se informó como aceptable. Eso es lo que es como el Z-score. Si yo tengo un SDI de 2,5, quiere decir que informe un resultado en esa encuesta 2,5 desvíos estándar del valor medio. Como es lo mismo que el Z-score. Por eso cuando yo informo más de 3, estoy más de 3 desvíos al valor asignado. Por eso es inaceptable. ¿Cuáles son entonces las utilidades de los programas de evaluación externa? Como vimos el jueves pasado, establecer un requisito de calidad y también la evaluación del sesgo, es decir, del error sistemático. Esto se hace en forma retrospectiva y es la principal utilidad que tienen los programas de control externo, hacer una evaluación retrospectiva hacia atrás del sesgo de medida. Para eso existen dos métodos. Eso lo pueden encontrar, yo se los nombro nada más, pero existe un montón de bibliografía, también lo pueden buscar en toda la bibliografía de Westgard. El método de regresión lineal, que es por medio de la ecuación de la recta, y el método de los mínimos cuadrados. Esto simplemente se los traje para mostrarles cómo informan. Este es un informe de RICA para hepatitis C. Acá ven que el N de participantes es 100, la media aceptable. Este es el desvío y esta es la incertidumbre asociada a este valor. ¿Ven? No va a haber programa de evaluación externa de la calidad que no le informe un valor y una incertidumbre. Y acá grafican el SDI. Este es el valor asignado y estos fueron todos los resultados míos de hepatitis C a lo largo, mes a mes. Y acá me está diciendo una alerta. Esto sería, si estuviera acá, un rechazo. Todas mis encuestas estuvieron en control, pero tuve algunas situaciones de alarma. Esto es para citomegalovirus M, también el N es 32, es mucho menor, pero es mayor a 30. Acá ven que tengo la media asignada. Esta es mi media, con mi media y la media asignada puedo sacar yo, como les expliqué, el error de medición, que se hace mediante mi media menos la media asignada sobre dividido la media asignada, eso me va a estar dando el error de medida. Acá tengo la incertidumbre asociada, ven que es muy pequeña. Acá ni siquiera hace falta que ustedes la ven, ni siquiera hace falta que hagan el cálculo si esa incertidumbre es correcta o es demasiado amplia para mi valor informado. Y acá tenemos nuevamente el gráfico, la media asignada y todos mis valores con respecto a cuántos desvíos yo tengo con esa media. Este es un programa, el PROGBA, que es el CEMIC. El PROGBA lo que tiene es un resultado previo.
ellos informan un resultado previo, pero por una metodología. El valor es útil, sí, pero no le va a servir a todo el resto de los participantes que no utilizan CEMIA, o sea, quimioluminiscencia. Bien, el último tema, y ya terminamos, es el seguimiento del desempeño analítico a lo largo del tiempo. Cuando uno ya estableció su carta, control, ya tiene todo en regla, estableció las reglas y todo, día a día pasa los controles. Al pasar los controles día a día, aplica las reglas de rechazo y de aceptación. Lo que hace en ese momento es una validación de la corrida analítica. Los controles están en rango, la corrida analítica se acepta, los resultados de los pacientes se aceptan. La corrida analítica, los controles no dieron, tengo que evaluar cuál es el problema. Una vez que evalúo el problema, lo corrijo, repito los controles y si los controles están en rango, puedo validar. Pero antes de validar, voy a tener que ir para atrás y ver qué pasó con esos pacientes que procesé con un control rechazado y ver si se modifican mucho o no los resultados con el control aceptado. Entonces, mi metodología es ir para atrás de a 10 pacientes. Si yo veo que la variación de los resultados con el sistema que estaba fuera de control y los del sistema dentro de control no es mucha, bueno, no voy a seguir yendo para atrás y voy a validar los resultados. Y si el error es muy grande, quizás hasta tenga que llamar al paciente para decirle que tengo un error en el resultado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo hago día a día. Con la evaluación periódica, ¿qué quiere decir? Mes a mes hago un monitoreo de desempeño. Si es para un analito que yo no proceso todos los días, voy a tener menos datos. Entonces el monitoreo del desempeño lo voy a hacer cada 2 meses, por ejemplo, cada 2 o 3 meses. Si yo tengo datos del analito de todo un mes, lo puedo hacer mensual. Acá lo que hago es enfrentar el desempeño del procedimiento, como se ve y sesgo, con el requisito de calidad establecido para poder cuantificar la calidad del procedimiento de medida, que es con la métrica sigma, que permite integrarme el CB con el error total. El error total, como bien saben, lo vamos a obtener del control interno y el sesgo lo puedo obtener de un interno que tiene un interlaboratorio o lo puedo obtener del externo. Entonces, la métrica sigma es lo mismo que utilicé para hacer una planificación. Yo con la métrica sigma, ¿se acuerdan? Medio 5, medio 4, establezco las reglas. Con esa misma métrica sigma voy a hacer mes a mes la evaluación. Entonces, esto lo saqué del estado del arte, este es el CV que yo obtuve en el mes, por ejemplo, de agosto, este es el bias que yo obtuve en el mes de agosto, esto es a través del interlaboratorio. Ojo que si le voy a sacar del control externo necesito varias encuestas, yo puedo tomar varias encuestas y tomar ese sesgo para todos los meses siguientes, ¿no? Y voy a tener un sigma. Ese sigma va a tener un valor que va a ir de 3 a 6 o a mayor de 6. Recuerden que según el sigma obtenido es la valoración del desempeño de mi método. Traten de no aceptar sigma menor de 3, porque quiere decir que estoy trabajando con un método de muy mal desempeño. Para serología, trabajar con sigma que van de 4 a 6 está muy bien. Yo en mi experiencia personal les cuento que yo hago planificación y después hago seguimiento del desempeño y normalmente tengo para algunos analitos 4 o 5 de sigma, con los cuales los controlo con una sola regla de rechazo que uno es 1,3S, y para otros varío en 3 o 4, pero bueno, eso va a variar según el sistema que ustedes logren. Bueno, y hasta acá está toda la charla. Muchas gracias por su atención.